Comunidad, bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito, Píxeles y Decibeles. ¿Cómo están todos hoy? Súper. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos a un súper invitado especial, Juan Carlos, Quiet Gecko. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y pues nos gustaría que antes que nada te presentaras con todos. Cuéntanos quién eres, qué haces. Pues gracias, primero que todo, gracias por invitarme. Siempre es chévere conocer mucha gente de Latinoamérica que se dedica al audio y pues que le apasiona tanto como para sacar un tiempo para ponernos a hablar. Eso siempre es muy valioso. Pues yo soy Juan Carlos García Ángel. Quiet Gecko fue como un nombre como que me inventé porque Juan Carlos García uno pone en Google y sale cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Yo soy de Bogotá, Colombia, y soy músico y diseñador de sonido. Últimamente más hacia el technical sound designer por alguna razón de la vida, pero sí, y no sé cómo, cómo más presentarme. No, es Sí, pues como freelance, trabajo como freelance como Quiet Gecko, sobre todo haciendo cosas para videojuegos, pero también a veces postproducción para cine, animación. Tengo un estudio que se llama Perro Viejo de desarrollo independiente aquí en Bogotá y también trabajo como freelance para Chilling the Pit en Canadá. Wow, súper. qué cool. Muchas Qué cool. cosas. Oye, pues vamos a empezar este episodio de Café con Devs con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados aquí, que es: ¿cuál es tu bebida, tu elixir, tu pócima mágica favorita para beber? Como así, como en la vida normalmente. ¿Qué te inspira así cuando tienes que hacer un sonido Ya. y dices, necesito un sonido? Que me inspira ver cosas o jugar videojuegos. Pero de Sí. tomar con De tomar, o sea, es de verdad una cosa de beber, de la cerveza. Eso. ¿De qué tipo? ¿Clara, oscura? La cerveza oscura, IPA, o si no, ok. una rubia michelada, porque tengo una conexión con México que no vamos a agrandar en este podcast, pero siempre me volví catador de cervezas micheladas. Donde sea que voy, pruebo una cerveza michelada. En México, de hecho, pues obviamente he probado las mejores. Aquí en Colombia nos falta mucha cultura para eso, pero yo tengo ahí mi salsa inglesa, mi salsa Maggi, todos los ingredientes los tengo ahí. Todo un conocedor. Genial. Cuando vengas acá a México nos damos una vuelta por todas las micheladas que te puedas imaginar. Hay Por mil favor, cosas. por favor. Y Querétaro incluso lo conocí, muy lindo ese lugar. Ah, qué bueno, sí. Sí, también acá hay micheladas, pero creo que las mejores son las de la Ciudad de México. Entonces sí, pero ya hay distintas variantes. Acá ya he visto que hay hasta licuadoras con cerveza y escarchadas y... No, yo me la pasaba tomando Vicky chelada. unas Y esa es medio horrible, pero me gustaba tanto tomarla. Sí. súper. Buena respuesta. Así es, así es. Pues como ya vimos, tienes mucha trayectoria de qué contarnos. Entonces, pues vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos y es, ¿cómo nació esta idea de, empezamos hablando de Perro Viejo, luego hablamos de Chilling the Pit y de freelancing. ¿Cómo nació esta idea de hacer Perro Viejo y cómo nació esto? Pues yo estudié, bueno, yo dejé la universidad, pues vamos a hacer así un medio resumen. Y empecé, o sea, mi mamá tenía, o sea, yo tenía la fortuna de que el trabajo de mi mamá le aportaban dinero para mi estudio hasta que yo cumpliera 25 años. Y yo tenía un conflicto con la universidad, ¿sí? O sea, no creo que la academia sea un error ni nada por el estilo, o sea, aprendí igual muchas cosas, yo estaba estudiando para ser músico. Pero el hecho es que de un punto como que de saltar tanto, de estudiar tantas cosas, decidí dejar la universidad y más bien empezar a buscar cursos pues, que me ayudaran como a tener herramientas para vivir mientras me decidía qué era lo que iba a hacer con mi vida, sí, porque igual yo sabía que quería hacer algo con la música y esto, y estaba empezando a tener, estoy tratando de resumir todo esto para llegar al punto al que voy.
Y yo empecé a trabajar produciendo bandas y esto, y yo dije, no, pues si aprendo algo de ingeniería de sonido, esto me va a ayudar a seguir haciendo este trabajo que yo no sé por qué terminé haciendo, que es como la historia de todos mis trabajos. Y, y entonces empecé a invertir ese dinero porque eso es un privilegio gigantesco de tener apoyo económico hasta los 25 años. Entonces yo dije, no, pues voy a aprovechar ese dinero y voy a ponerme a estudiar lo más que pueda afuera y así como sea. Entonces empecé a estudiar, estudié en SAE Miami, tecnologías de audio. Y ahí dije como, incluso yo pensaba que cuando estudiaba música, pensaba que los ingenieros de sonido eran los músicos perezosos. Eso pensaba yo, pero pues no sé, pues en la ignorancia, ¿no? Y allá me di cuenta claramente que no, me enamoré de toda la capacidad que podía uno agrandar para la creación cuando uno aprende a usar las herramientas, cuando uno se vuelve ágil en las herramientas. Entonces volví acá a Colombia y ya no quería seguir estudiando, sino quería seguir buscando cosas. Aquí empecé a trabajar en un estudio de música y luego logré encontrar una forma de irme a estudiar a Vancouver Film School, diseño de sonido para medios audiovisuales. O sea, ya fue que descubrí, o sea, ya en SAE enseñaban un poquito de game audio, pero como muy por encima de que era Wise y todo esto. Y yo ya me había enamorado, era como de hacer música para cine y hacer postproducción para cine y estas cosas. Cuando llegaba a Vancouver Film School, ya me di cuenta que los videojuegos era un mundo gigantesco por explorar, como ya no solamente crear música, sino crear sistemas de generación de música y sistemas dinámicos de música. Todo eso me obsesionó, sobre todo cosas como Sport, como el juego Sport, o como Journey, eh, todos esos juegos así hipizosos, Flower. Todo eso me enamoró muchísimo y yo quería entender cómo hacerlo y empecé a experimentar y cuando aprendí a usar Wise, todo eso como que me motivó mucho, Max MSP. Entonces como que descubrí un mundo nuevo, ¿sí? Allá traté de quedarme un tiempo en Canadá, al final no pude conseguir una visa de trabajo, pero yo ya sabía que quería dedicarme a algo de los videojuegos, o sea, como que todo eso me obsesionó mucho. Y llegué a Colombia a finales de 2015 y la cosa de 2015 ahorita en Colombia se ha disparado gigantescamente con respecto a los videojuegos, pero cuando llegué todavía estaba muy cerrado el círculo de los desarrolladores, el círculo de... Sí, o sea, yo estuve en el primer Global Game Jam en Canadá, donde fueron como 400 personas, y luego llegué aquí y participé en el Global Game Jam y éramos como 17, y para mí fue como un impacto como ver la diferencia de la oportunidad siquiera de verme entrometido con otros desarrolladores. Entonces en mi búsqueda yo dije pues, ¿cómo voy a hacer si no encuentro con quién trabajar? Sí, pues igual yo empecé a buscar trabajo por otros lados, empecé a trabajar en el estudio de música que trabajaba antes, trabajaba en un ensayadero atendiendo, y al mismo tiempo dije, pues en mi tiempo libre, pues lo que voy a hacer es aprender a programar, porque si no encuentro quién desarrolle juegos, y yo le escribía a gente desarrolladores por Facebook y eso, pero pues es difícil de completar eso. Qué pena el gato, está pasando. Y, em, ¿qué estaba diciendo? Se me olvidó. Y ve gato. ¿Que aprendiste a programar? Sí, entonces empecé a aprender con los tutoriales de Unity. Sobre todo, digamos, bueno, la primera vez que cogí Unity sí fue en Vancouver porque estaba en un jam y casi siempre los primeros días de jam en los que toca quedarse en la locación antes de pandemia, uno como de audio no tiene nada que hacer. Entonces, lo que yo hice fue empezar a ver los tutoriales de Unity, cómo mover la bolita, luego empezar a implementar Wise con la bolita, entonces a ver cómo hacía música procedimental y cosas tipo Journey, eh, pues con los tutoriales, basado en los tutoriales, implementando Wise dentro de los tutoriales que habían de Unity y esto. Y empecé como pues, a obsesionarme con eso. O sea, empecé que en cierta parte fue bueno y malo, ¿no? Porque como que incluso trasnochaba yo haciendo juegos sin, pues solamente como por la diversión de hacer los juegos, poder aprender. Pero era chistoso porque mi exnovia me decía como, pero no entiendo, usted está haciendo estos juegos y el sonido de estos juegos es como súper simple, todo mediocre, y en realidad usted no es lo que quiere hacer, es como el audio. Entonces sí, como que
mi obsesión por poder crear y todo esto como que me alejó de alguna manera un poquito como del camino de desarrollar mis habilidades de audio solamente porque pues, o sea, ahí fue que fui entendiendo como que sí, como que no, uno no puede saberse todo, o sea, está bien aprender a programar y todo esto, pero un programador es un programador, o sea, una persona que estudió programación toda la vida, o sea, va a ser siempre algo mucho más rápido. Pero el hecho de que uno tenga nociones de programar, pues le permite a uno crear cosas que luego uno le puede mostrar a un programador y él puede entender mucho más fácil. Ah, esto es lo que se está diciendo. A decirle, no, es que necesito un sistema que sea más o menos así, no sé qué. A veces no es tan fácil comunicar eso con palabras que hacer un prototipo todo chirri, todo mal hecho y que la otra persona, pues como que lo pueda ver. Entonces, pues empecé a juntarme con desarrolladores. Armamos, estuve primero en un estudio, ese estudio no funcionó muy bien, pero en ese estudio, a pesar de que entré a hacer audio, terminé también programando prototipos de los videojuegos, por alguna razón. Y luego encontré como un equipo, pues armamos un equipo de 4 personas que se llamaba Black Mamba Studio. Eh, Éramos 4. Y ahí fue donde menos, pues como que empecé a programar un poquito, pero éramos, sobre todo usábamos Godot y Phaser, es JavaScript. Y con ellos, pues como que empecé a ver lo que era sentirse como en un equipo de desarrollo independiente y como que me gustó. Hicimos varias cosas chéveres, hicimos incluso una máquina que presentamos para el control de la GS del 2019 y nos llevaron allá a mostrarla, que fue cuando fui a la GDC y fue chévere, pero no pude ver nada porque me la pasaba ahí parado mostrando la máquina. Pero fue chévere porque incluso fue la primera vez que tuve la posibilidad de hacer audio a nivel ya de físico, ¿sí? Como hacer un juguete, o sea, ver, escoger el speaker, ver cómo, qué tanto sonaba la potencia, ponerlo en un tarro de Pringles para que sonara más duro, así como una parte más manual de todo esto y siento que no me hubiera atrevido a tantas cosas si no supiera como un poquito de programación, de electricidad, de lo que sea, como un poquito de todo, ¿sí? Que es también como que algo que a través de mi trayectoria como que me ha asustado, como yo estaba aprendiendo tantas cosas que a la final de pronto no soy bueno para nada y que va a quedar atrapado en un limbo de cosas, pero creo que todo me ha aportado de una u otra manera. Eh, Al final Black Mamba se detuvo. Hay como pues cosas, diferencias de pensamiento. Y uno de los artistas, el artista, desarrollador, diseñador de juegos, amigo mío que se llama Mateo, Karen Alga, eh, pues dijimos, ¿por qué no seguimos? Ya estábamos como congeniando y lo que empezamos fue a hacer un curso de game design que había en masterclass de Will Wright. Uf, que si alguna vez quieren tomar un curso de game design, yo he tomado varios cursos online gratis de Coursera, de esas especializaciones de la Universidad de Michigan, de no sé qué. Todo eso lo he hecho, pero el mejor que he tomado es el de Will Wright. Eso sí es de verdad game design puro y duro, porque no, muchos cursos de game design se ven atrapados como en programar y entonces crea tu propio juego, en no sé qué, crea tu plataforma 2D. Y sí, hay nociones de game design, pero el game design ni siquiera tiene que ver con la programación. Y Will Wright es perfecto para enseñar eso. Pues además que es Will Wright, ¿no? O sea, creó los Sims y un montón de cosas que cambiaron la historia de los videojuegos. Entonces, después de que nos sentamos como o sea, es que somos un poco ñoños, nos reuníamos a estudiar y a hacer las tareas del curso de Game Design. Y en eso empezamos a hacer juegos y dijimos, pues, ¿por qué no nos montamos algo y empezamos a hacer juegos? Eh, pues que igual desde Black Mamba nosotros queríamos hacer juegos que se sintieran muy colombianos, que de verdad transmitieran lo que nosotros somos de alguna manera, y no nosotros como colombianos, sino pues él y yo, ¿no? Porque es como muy ingenuo y muy, no sé cuál es la palabra, pero como que uno se cree mucho si cree que uno puede representar todo un país y todo lo que piensa y siente un país, y no, nosotros podemos representar nuestras vivencias, pero si nos dimos cuenta como que
los juegos eran una manera de transmitir un montón de cosas que sentíamos y que solamente, digamos, los colombianos pueden sentir a través de los juegos, ¿sí? O sea, es una herramienta muy buena para eso, pues como es la música, como es cualquier forma de arte, pero los videojuegos al ser tan integrales y tan o sea, la agencia que tienen los videojuegos como de uno poder ser quien lo vive, hace que esto sea diferente y como que nuestros países tenemos la maldición de querer ser desarrolladores gringos o desarrolladores europeos cuando pues, no lo somos, sí, nos faltan como 50 años de desarrollo de la industria primero y dos, pues los gringos son los que viven su vida del gringo salvador, pero aquí no somos héroes de nada, sí, somos otra cosa, hemos vivido otras cosas, hemos estado en otros conflictos, vivimos en una situación social y política distinta y los videojuegos para nosotros como que queríamos que fuera de cierta manera eso. Eh, Incluso en Black Mamba, sí, la máquina y todo esto fue como una franquicia que tratamos de hacer que se llamaba Maquinaria y era una máquina que se habían inventado para analizar las noticias, el material de las noticias y predecir cómo iban a manipular las personas. Entonces sí, como que siempre está ahí como las ganas como de crear algo como de impacto social y la vaina y pues en Perro Viejo pues ese fue como el enfoque. Y pues lo chévere es que a veces lo hemos logrado de alguna manera, sobre todo digamos uno de los últimos juegos que hicimos para un jam, para el Adventure Jam, lo hicimos en 3 idiomas, inglés, español y colombiano. Entonces uno puede en tiempo real cambiar el idioma y ver la diferencia, digamos, entre español y colombiano. O también hicimos otro juego que se llamaba Pato y Lobo, ese juego. Y hicimos otro que llamaba El pájaro que mamáis, que es como una novela mexicana en el que el pájaro que mamáis es un loro que pertenece a una familia, sí, es como una novela mexicana, es como una historia ahí para jugar. Y en este la diferencia es que era para un jam en el que era como de la herencia latinoamericana y todo esto. Entonces hicimos el juego en español, pero con subtítulos en inglés. Pero si uno lee los subtítulos en inglés está mal traducido de cierta manera. Entonces como que la historia es la misma, pero está contada de una manera distinta con los subtítulos en inglés. Y esto lo hicimos porque queríamos que ellos sintieran lo que sentimos nosotros toda la vida, ¿sí? Los estadounidenses incluso a veces se quejan. Eso pasó mucho con Jet, un juego en el que trabajé, Jet de Farther Shore. Ellos inventaron un idioma procedimental y la gente de Estados Unidos se quejaba mucho porque tenía que leer los subtítulos y porque no entendía y nosotros toda la vida hemos tenido que leer subtítulos, ¿sí? Entonces, sí, como que nos parecía interesante poner al estadounidense o a la persona que habla inglés en esa posición de que, a pesar de que están ahí los subtítulos, no va a entender exactamente lo mismo porque, sí, por la traducción. Entonces, sí, pues así fue como que terminé en haciendo juegos. Más que todo es como que porque tuve la capacidad, pero obviamente nunca podría, o sea, sí he hecho juegos solo, pero lo que decía en el inicio, ¿no? Un programador es un programador, o sea, yo puedo ayudar, yo puedo crear mecánicas, o sea, yo igual programo harto, pero, y he aprendido pues a puro trabajo, pero no me podría comparar con un programador real. Qué pena, el gato está ansioso. Siempre está ansioso que está aquí. No pasa nada. Aquí somos Oye, Juan, pet friendly. sí, aquí amamos a los gatos. Suelen salir en las cámaras muy seguido por el podcast. Se me hace muy interesante esta transición que platicas como del rol que has tenido por muchos años de diseño sonoro y algo de implementación a ya dedicarte a crear a un estudio y hacer diseño de videojuegos y programación ya un poquito más avanzada. No sé si nos puedas comentar un poquito más como de esa transición o como el impacto que tiene de pasar de este rol de diseño sonoro a uno más de tener tu propio estudio, ¿sabes? Pues es que, pues es que es chistoso porque, o sea, sí tenemos el estudio, pero claramente no vivimos 100% de eso, ¿sí? O sea, sí hemos trabajado, ahorita incluso trabajamos tercerizados para hacer un videojuego educativo, pero no sé, es como si, es como, ¿cómo explicarlo? Como la necesidad de crear
este tipo de productos o este tipo de producciones artísticas que no existen normalmente, ¿sí? Ese es como el real impulso como a esa transición, porque en realidad no es como que yo quiero ser programador de videojuegos, ¿no? En este momento estoy haciendo lo menos y no me molesta hacerlo menos, porque pues sí, es igual un reto complejo, ¿sí? Hacer un videojuego y no saber si uno lo está haciendo bien o no, pues como con todo en la vida, pero con algo que no tengo ni idea, ¿sí? Entonces, realmente lo que yo me lleva a programar y más y a hacer un estudio y esto es la necesidad de que existan ese tipo de juegos, ¿sí? No, y asegurarse de que suenen bien, porque sí, porque, o sea, obviamente no es desmeritar el trabajo de la gente de Latinoamérica, pero pues sabemos que no siempre va a sentirse el fuerte así, eso está empezando a cambiar, pero no escucha un videojuego y pues, sabe cuando no, el audio no les importó realmente, ¿sí? Entonces, sí, como que es más la necesidad de tener ese espacio de esparcimiento y de expresión lo que me llevó a esa transición. Pero en sí yo preferiría tener un equipo de desarrollo y que entre todos hagamos la idea y que ellos se encarguen de desarrollar y yo me encargo de lo mío, ¿sí? Es más porque pues, no, tampoco se puede hacer un equipo si no hay dinero, tampoco se puede hacer, o sea, es muy difícil encontrar una persona que tenga la misma pasión que uno y que sea capaz como de invertirle tiempo a algo que no está generando dinero solamente por expresar algo, por querer crear un tipo de producto que de pronto no existe de pues tan comúnmente. Creo Ok. igual, sí. Oye, y ya que lo mencionas que el, o sea, tú quieres como llevar tu expresión artística, o sea, de otras partes fuera del audio. Creo que actualmente me identifico un poquito con eso. Estoy yo también intentando como esparcir mi conocimiento hacia otras áreas del desarrollo de videojuegos. Pero quería preguntarte de tu estudio Perro Viejo, ¿cómo aborda al audio y cómo crees que o sea, sea diferente a cómo lo hacen otros estudios, por ejemplo, de ese mismo tamaño, por así decirlo, independientes? Pues de entrada, como yo estoy programando, eh, va, casi que el juego puede estar enteramente lleno de audio de entrada. O sea, hay mucha iteración. Incluso a veces la primera etapa hace que queden ya muchos sonidos ya listos. Entonces yo digo, no sé, todo esto ya me hace falta que tenga sonido. Entonces puede ser que primeras 2 semanas, un primer mes de desarrollo ya el juego esté lleno de sonidos o casi no sucede en los desarrollos independientes, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Otra cosa es que yo estoy pensando siempre en cómo mejorar las herramientas que hemos ido desarrollando. Entonces, no necesariamente yo siempre hago la programación. Lo que les decía, a veces sí programo los sistemas como básicos, como esto es lo que quiero, y la otra persona con la que trabajo dice como, vea, esto lo podemos hacer así, así, nos podemos sentar a mejorar el sistema. O sea, sentarse dos personas para el desarrollo, para desarrollar el sistema es un lujo gigantesco, ¿sí? Y luego sobre ese sistema, pues yo puedo hacer muchas cosas más sofisticadas, ¿sí? Entonces, digamos, estábamos en un juego que se llama Caloche. Y entonces el juego yo, mientras la otra persona estaba programando y desarrollando cosas del nivel, yo estaba dedicándome 100% a generar herramientas para hacer spot ambience, para hacer scatter sounds dentro de Godot, porque nosotros desarrollamos en Godot. Y todas estas herramientas también las sacamos gratuitamente, ¿sí? Ahorita salió como un pequeño motor para hacer juegos de aventura que desarrolló Mateo, que se llama Popochiu. Y eso tiene la primera iteración de un nuevo sistema de audio que hicimos que prácticamente crea audio cues automáticamente leyendo la biblioteca de todos los archivos de assets, detecta todos los audios y de una crea su propio audio cue para cada uno de los assets y eso, claro, todo eso son cosas geniales que no todas las personas estarían abiertas a sentarse a desarrollar conmigo, ¿sí? Y que ha llevado obviamente iteración de varios sistemas de audio que hemos desarrollado y sí, como que yo tomo muchas cosas de Wise, de Fmod y las aplico dentro de los sistemas que estaba creando ahí
Y eso, de nuevo, es un gran lujo poderlo hacer desde el inicio, porque ya después es más complicado a veces como entender la arquitectura, pues que es como lo que también me ha podido dar trabajo también de cierta manera en Achieving the Pit. Y esto es como que me boto en un proyecto complejo y así yo esté muerto del susto, pues trato de entender cómo está toda esta arquitectura de un juego súper complejo y puedo entender cómo puedo hacer cosas, ¿sí? Como sea, ¿sí? Entonces, al saber cómo puede ser de complejo, si uno no le presta atención antes, la ventaja de un estudio como Perro Viejo es que podamos hacer toda esa implementación y toda esta primera etapa desde antes y se sepan necesidades de, necesitamos un sistema para hacer head loop tail, necesitamos un sistema de prioridades, necesitamos, sí, todo esto va a aparecer desde el diseño del juego e incluso podría aportar al juego como tal, ¿sí? Ajá, el game design, ¿no? Ujú. Ya, sí, ya si el audio está desde el inicio, puedes aportar al game design. Como dices, ya tienes todos los sistemas desde el inicio y no hay que estar corriendo al final. Se puede ir Claro. probando cómo suena el juego, ya que pues haya algo que probar desde el inicio lo puedes como. Sí, y uno va a saber, va entendiendo que le hace falta retroalimentación, porque es que la retroalimentación más básica de la vida normal es que usted coge algo y suena, o que se cae y le Claro. suena, ¿sí? De la vida real, o sea, o que le duele algo y ¡ay, me dolió! ¿Sí? Entonces, como que la gente, pues es que es trillado porque igual yo llevo también haciendo la charla de la importancia del game audio desde del audio, pues desde toda la vida, porque es que no pasa solo en los juegos, pasa en el cine también, Sí. que a uno le toca pasar la pena de decirle a la directora, oye, ¿por qué te viniste en tacones al set? Se escucha, Ah, sí, o sea, como y ese el set tipo de de cosas. madera, ¿no? Así. Ajá, sí, entonces es una conciencia y creo que es lo más importante, más que hacer el mejor audio, es importante la conciencia. Y al implementar temprano el desarrollo, uno empieza a ser del consciente porque el juego, sin que hayan desarrollado nada nuevo, ya de una cambia, ¿sí? Ya empieza a sentirse otra cosa, empieza a sentirse las falencias de game design, empieza a sentirse de los puntos positivos, ¿sí? Y uno se puede abordar por ahí. Y no es tampoco decir como no, es que lo más importante es el audio, pero es tan importante como la programación, como el diseño de los personajes. Entonces, sí, como que eso es también lo que a mí me gusta incluso del cine, pero también de los videojuegos, que es más como en esteroides y es como es un montón de cosas integradas. Entonces no es como que listo, digamos el juego y ahora metamos la música, no, es que todo esto tiene que ser cohesivo entre todas sus partes desde el inicio. Ojalá. Ojalá. No, y claro, y como si el audio está desde el inicio y te das cuenta de que algo no está funcionando, pues entonces te da tiempo de cambiarlo, ¿no? Porque comúnmente lo que luego pasa es que siempre dejan al audio hasta el final y entonces pues corriendo tienes que acabar todo y si no funciona, pues ni modo, no funcionó porque pues ya tiene casi casi que salir el producto, ¿no? Entonces Mm, el hecho de que el audio esté al inicio, pues te da más tiempo de iterar y de probar varias cosas y creo que al final resulta en un mejor producto. sí. Sí, digamos en este juego Pato y Lobo, lo deberán jugar si no, no han podido ver. Es hay un DJ y uno puede hacer que el DJ cambie canciones y cuando después de hacer ciertas cosas el DJ tiene nuevas canciones y eso es un detalle muy que en realidad no es que le aporte mucho a la mecánica general del juego, pero hace sentir mucho más rico el juego, como que hayan cosas que uno puede hacer que no necesariamente son relevantes para el juego. Siempre va a ser divertido. Pues los juegos deben ser divertidos también. Sí, Claro. hay que pasarla bien. Y eso pues no se podría hacer si no hubiera alguien que tuviera la experiencia para saber cómo hacer un sistema que cambie de música, por lo menos, ¿sí? Que suena tan sencillo, pero a veces no es tan sencillo en todos los casos, ¿sí? Mm. Y hay que probar muchas cosas para estar seguros de que no se va a dañar cuando uno lo haga. Sí, esos sistemas es chévere pues tenerlos en cuenta desde el inicio. Oye, y yo te quería preguntar algo que nos preguntan siempre, siempre, pero quiero que tú nos des tu punto de vista. Es qué tan necesario es para un diseñador sonoro o un compositor el saber programar. ¿O tú crees que con saber middleware es suficiente?
mm, o sea, saber VMware es suficiente, pero pues la pregunta es si uno quiere ser suficiente. Ujú. Sí o no, si uno quiere saber ser lo suficiente, porque pues uno sabe tocar guitarra y si se sabe todos los acordes en posición normal, pues ya es suficiente, ¿sí? Pero de pronto puede limitarla a uno en punto, como puede que haga cosas maravillosas y hits gigantescos con eso, ¿sí? Siento que es más que saber programar, debería es entender qué es la programación, porque es que la programación es algo muy ajeno para nosotros, sobre todo si venimos de la música, es como, ¿qué es eso? Y sabiendo que nosotros también en la música entendemos unos lenguajes que son hasta más difíciles a veces que la programación, ¿sí? Una partitura para un programador, como que es esto también, ¿sí? Por lo menos la programación tiene palabras que dice como go to, sí, no sé, como hay palabras ahí, en la partitura casi nunca hay palabras, habrá palabras pero en italiano. Eh, entonces, no es tanto creo que saber programar, sino tener nociones o por lo menos aprender a comunicarse con un programador. ¿Por qué? Porque algo como Wise es un monstruo, es una cosa gigantesca. Y si uno no entiende la capacidad que uno tiene al tener Wise, tampoco le va a sacar el jugo, tampoco va a poder, o sea, va a usar Wise como si fuera Unity, el sistema de Unity, ¿sí? Un poco un sistema de Unity, pero con la randomización ya programada. Entonces, como que, claro, es una de las ventajas más grandes y es una de las cosas que facilita, pero es la cosa más sencilla que hace Wise a nivel de cosas complejas que puede llegar a ser, como, digamos, el HDR, ¿sí? Entender algo como el HDR dentro de Wise es una cosa, pero a nivel programación uno puede hacer muchas más cosas con esa misma información que está recibiendo, que está generando Wise, ¿sí? El BPM de Wise está muy bien hecho. Nosotros desde la programación podemos coger y agarrar información que nos está botando Wise sobre eso que está sucediendo dentro de Wise. Entonces, saber que uno puede hacer eso puede hacer que uno pues genere una sinergia mucho más productiva con un programador. Cuando hay un programador, cuando hay un programador dedicado, porque eso también es un sueño, ¿no? Como que hay un programador que, un audio programero o un programador que le dedique a uno un par de horas al día, porque que eso es otra ventaja de saber programación. Yo no tengo que quedarme ahí como, bueno, ya hice todos los audios, ahora que ¿será que sí van a alcanzar a implementar todo esto? No, pues yo digo, bueno, yo no soy muy bueno, pero puedo empezar a meter los pasos, puedo empezar a meter los ambientes, sí, como, bueno, los ambientes son también un poco complejos a veces, pero sí, como a lo que voy es que, sobre todo en desarrollos independientes, los programadores siempre van a estar muy ocupados para dedicarle algo para las mentes, bien o mal de ellos. Tampoco relevante como el audio, ¿sí? Si se está rompiendo el juego, porque me va a poner a meterle sonido al personaje, ¿sí? Entonces, por ese lado, es un empujón muy significativo, más de lo que uno se imagina. Y los juegos, o sea, muchos juegos de Jams casi siempre tienen los mejores puntajes en el audio, y no es porque yo sea un gran diseñador sonoro o lo que sea, sino porque puedo terminar de meterle todo el audio que necesita, ¿sí? Eso ya no es como, uff, todo suena, qué cosa increíble, ¿sí? ¿Cuántas veces me ha pasado que compongo así todos los 2 días en el jam y luego así las últimas horas te dicen, ay, no nos dio tiempo de meterlo? Y dices, Lo bueno cuando lo dicen, porque al menos te a avisan, ¿no? veces que uno entra a jugar y no suena la música o algo así, y si no, eso es lo peor. Me pasó una vez que en Vancouver, bueno, no sé, voy a igual a decirlo, igual ya pasaron muchos años, y si lo escuchan ellos algún día, ojalá se sientan mal. Eh, un juego, uno ya puede hacer colaboración con los campos. Como yo soy todo ñoño y me gusta tener 7 trabajos siempre al tiempo, yo me metía en todas las colaboraciones que pudiera. En una de estas hicimos un juego, era un juego musical y yo le hice un sistema en Wise muy chévere que miraba digamos que era procedimental la generación de la música y las secciones no cambiaban o cambiaban dependiendo de cómo uno estuviera del puntaje. Entonces, si uno le estaba yendo bien, pasaba, digamos, de la sección A a la sección, no sé, A prima, que ya es mucho más
emocionante. Si no, siempre se quedaba en la A y luego pasaba a la B. O sí, como que tenía secciones con subsecciones que cambiaban o no dependiendo de lo emocionante que estaba haciendo el gameplay. Eso pues también junto a RTPCs como que movían los instrumentos que estaban sonando. Sí, un sistema muy, muy genial y complejo. Hasta se puede hacer música en el menú con los puntitos, la vaina. El hecho es que luego presentaban el juego y yo escuché y esto no tenía casi nada de lo que yo había hecho y estaba todo mal mezclado. Y yo voy y les digo como, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No, es que tuvimos un problema con Wise y decidimos quitarlo. Y nunca me dijeron, decidimos quitarlo, o sea, deliberadamente decidieron quitarlo. Y es que ahora Wise es mucho más amigable, o sea, ahora Wise tiene un botón que dice como integrar. Pero antes tocaba pues bajar un kit de la integración y luego revisar que todas las cosas estuvieran en su carpeta y la vaina. Y a veces una cosa tan sencilla como mover una cosa de una carpeta a otra era un problema recurrente para la integración de Wise. Mm. Y pues ese era el caso, pero pues nunca me dijeron nada y solo presentaron el juego y nada, fue muy deprimente. Estuve muy bravo y muy triste a la vez. Pero entonces, ese tipo de cosas, digamos, es por eso que hay que saber un poquito de programación, porque los programadores pueden ser muy ansiosos con el proyecto de ellos, que es el hijo, entonces por eso son tan reacios a usar algo como Wise. O sea, a mí me parece chévere como, bueno, yo sé programar y sé implementar sin Wise y eso, y siempre que se necesite lo voy a hacer. Pero de hecho el otro día fue que le respondí a Rodrigo en el LinkedIn eso mismo. Pero si me dicen que use Wise, pues obviamente voy a usar Wise porque es que, de nuevo, solamente el hecho de que no tenga que programar una randomización de archivos de audio, ya eso me ahorra cuánto tiempo, ¿sí? Claro. Y eso es solamente lo más pequeño, porque toda la estructura que uno puede crear en Wise, pues es otra cosa. No hay que ser el más duro de Wise para sacarle provecho a Wise. Pero si uno no sabe un poquito de eso, pues un desarrollador novato o independiente, pues cuando se meta con un middleware se va a asustar si tiene un problema, porque pues sí, no necesitamos más problemas, necesitamos es que nos ayude. Entonces, sí, Oye, es yo como una quiero vaina. contar mi historia es que me hiciste recordar mi historia de como, no terror, pero de un game jam, que eso programar tampoco me hubiera salvado, porque Ujú. me acordé ahorita que cuando pasó mi equipo a presentar, porque pues pasamos y presentaron el juego, la llevaban el juego en una laptop o algo, y entonces al conectar las bocinas, pues no sonó el juego, o sea, no estaba sonando, y entonces pues ya como que le intentaron así unos, no sé, 30 segundos, y dijeron, ay, bueno, no importa, presentamos así, y yo, Híjole. Sí, es y ya horrible, sabes, mi corazoncito así. horrible. Obviamente no ganamos mejor audio. Pero Horrible, sí, la horrible. verdad es que los programadores le tienen, ya lo hemos platicado, pero le tienen un poquito de miedo a Wise cuando, bueno, a cualquier middleware, ¿no? Cuando en realidad pues les hace la vida más fácil, amigos. Mm, O si no, pues tengan un programador dedicado a hacer el audio y ya, pues no necesitamos Wise. Sí. Y eso, porque, pues por eso es que, de nuevo, por eso es que tengo trabajo, quién sabe por qué terminé ahí, pero pues porque no es solamente saber poner el sonido, sí, entender nociones estéticas del audio no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana. Primero es adquirir conciencia y nada más adquirir conciencia puede llevar años. Sí, entonces, pues no es solo poner los sonidos ahí, es que poner los sonidos y que funcionen como deberían funcionar. Por eso todos debemos de tener un amigo, como se dice, un unicornio en nuestras vidas, ¿no? Un amigo que sepa programar, sepa, Sí, sea de technical design, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a Charlie, que ahorita pues no puede estar, pero yo lo conocí así, ¿no? Igual empecé Hubo un Game Audio Jam organizado por la comunidad que había antes de Hablemos de Game Audio. sí, sí, lo recuerdo. Y yo estuve con un equipo, ¿no? Éramos dos sound designers y un compositor musical, ¿no? Pero pues, ¿qué pasaba con la parte de programación e implementación, ¿no? Porque podíamos usar Wise, pero pues era integrarlo a un proyecto de Unity que pues era de los,
que puedes ocupar gratuitos para probar y así. Pero pues la implementación y todo el código no macha como debería de ser, ¿no? Entonces yo ahí me ves así hablando con Charlie la primera vez, o sea, nada más nos habíamos de repente así conectado y likeado cosas y yo así, oye, creo que no sé hacer esto, me echas una mano y ya me ayudó y todo y ya al final le dijo, oye, pues chécate, así estuvo la implementación, así quedó, ¿qué te parece, no? Y ya él me dijo, sí, estuvo súper, te faltaron un par de detalles, pero todo está bien, pero yo creo que si de plano no sabes como esa parte de programación, consigue un amigo o háblale a alguien que sepa hacerlo, porque sí, es un plus. Mm. Y ahorita hay más tutoriales y eso, pero es que no hay tanta ayuda online como para otras cosas. Sí, Sí, exacto. no hay tanto. Pero yo creo que podemos ir avanzando un poquito el tema Ujú. y te quería preguntar, ¿tú cómo ves el desarrollo independiente en cuanto la parte de audio y en la parte de desarrollo, la industria en Colombia? Pero ahí va mejorando. Es que es como, no sé, no me gusta mucho pensar en eso, es porque no me gusta no me gusta como sentir como que yo lo sé todo ni nada de esas cosas. Pero no creo que si me controlaran a mí sería mucho mejor, pero ya hay mucha más conciencia, pero de nuevo, uno escucha y uno sabe que es de aquí por el audio, sí, incluso hay un caso, eh, hay un juego que se llama Chris Tales, que es como ahorita el estandarte, sí, y, y el juego, la música es muy buena, pero a nivel de sonido no está tan bien, y a pesar de que no siquiera es una persona colombiana la que lo hizo, sí, entonces, eso también es parte de desconocimiento de nociones de calidad en audio de los desarrolladores. Y no es culpa de nadie, sí, o sea, no es que por eso digo, o sea, como que estoy tratando de ser muy claro con lo que digo, porque, pero no puedes escuchar el juego y no suena como podría sonar, sí, como hubiera podido sonar si hubiera contratado gente que yo conozco que trabaja aquí. Sí, hay estudios, aquí existe un estudio que se llama RT Game Audio y es un estudio colombo-estadounidense o canadiense, no recuerdo. Y ellos hacen audio de calidad y son como un H&M de Pit colombiano y trabajan en buenos proyectos, pero pues sí, como si la gente que está desarrollando el juego no escucha el problema, pues nunca va a buscar ese tipo de soluciones, ese tipo de, que digamos es lo que empezó a levantar a Sheldon de Pit. Todos los desarrollos que les estaban haciendo los sonidos no les estaba gustando como estaba quedando, corrían y decían a Sheldon de Pit, sálvenos porque es que el audio no está haciendo lo que nosotros esperamos. Pero para eso primero tienen que ser conscientes de que es o no es lo que están esperando, sí, como de cómo debería sonar. Entonces digamos que lo que yo pienso de Chris Tales, no lo he jugado, sinceramente jugué el demo, pero tiene cosas de audio que para mejorarlas no es tan difícil, ¿sí? Pero se necesita es conciencia no solo en las personas que hacen el audio, sino en las personas que la desarrollan para saber cuándo necesitan más ayuda en ese aspecto. Sí, incluso algo como un audio QA, ¿sí? Eso no, o sea, yo creo que no, eso no es un rol existente en ningún desarrollo independiente latinoamericano. O sea, estarán contados con esta mano, tal vez los que digan como, oigan, necesitamos hacer QA del audio porque no, eso es el que lo está implementando o el que lo creó, el que está haciendo el QA al mismo tiempo porque pues, así toca. No se pierdan próximamente un capítulo sobre audio QA en el futuro. Sí. Haremos un capítulo. Hace Sí. falta. Sí. Entonces, sí, pues yo creo que también es parte de nosotros, nuestra labor, que igual ustedes obviamente lo están haciendo genial y yo también trato de hacer charlas y de entrevistar gente y todo esto para que la gente como que entienda, porque es que no es culpa no es que la gente no quiera hacer productos buenos o lo que sea, sino que es que, pues de nuevo, somos una industria muy joven
y de que se llegue a alcanzar todas las conciencias que tienen que alcanzar para hacer un producto de talla internacional, pues tenemos que dar de a pasitos. Entonces nosotros que hemos podido tocar esos otros lados y que hemos podido estudiar otras cosas y que hemos podido desarrollar de cero un videojuego o hacer o implementar Wise dentro de un videojuego de manera exitosa y que lo hayan podido chipear y no se haya acabado la empresa, lo mínimo que podemos hacer es compartir con los otros eso. Sí, como vean, nosotros hicimos esto y vea cómo salió de bien. Intentémoslo de nuevo. Necesitan ayuda, necesitan hablar con nosotros. Hay una comunidad re chévere que se llama Game Audio Latam. Sí, como ese tipo de cosas siento que es como la única manera. Tenemos como que obligarlos porque pues, no podemos esperar que ellos entiendan un montón de cosas que pues, nosotros hemos entendido por nuestros propios caminos, ¿sí? Así sea por el hecho de tocar un instrumento, ya eso genera una conciencia sobre el audio diferente, hablando en general. Sí, totalmente. También creemos que el trabajo que has realizado tú como Quiet Gecko y las entrevistas que también realizas de vez en cuando ayudan mucho a la industria. Y también pues felicidades por esa parte, ¿no? No, Oye, Juan, yo tenía... Ah, no, dale. No, voy a decir rápido con respecto a las entrevistas, porque es que yo al comienzo como que, no sé, siempre he tenido problemas de autoestima y cosas así, pero cuando me di cuenta que lo poquito que yo sabía les podía servir a las demás personas, lo que hice fue empezar a hacer charlas. Charla de Wise, charla de cómo hacer música 8 bits, charla de cómo hacer no sé qué, charla de la importancia de del audio para los videojuegos. Esa es la que más he hecho en toda la vida. Y en un punto como que igual a veces iba harta gente a la charla, pero la gente quedaba como, uy, esto no lo conozco, uy, qué chévere, como sí, que también es bueno, pero no me parecía suficiente, como que sentía que estaba perdiendo el tiempo dando un montón de información a gente que como, uy, esto no sé qué es, pero qué interesante. Entonces decidí enfocar más hacia algo menos técnico y más algo hacia la conciencia primero, que es que la conciencia es lo más importante, y hacia pues contar anécdotas. O sea, nada más escuchar gente, no sé, como yo entrevisté a una persona con la que estoy, una amiga que es Em Halberstadt, que ella es ahorita tremenda ícono del diseño de sonido para videojuegos, y escuchar cómo poco a poco fue entendiendo cosas y fue haciendo, o alguien como Alfonso que de la nada se volvió director de SAE. Sí, como ese tipo de cosas siento que es lo que va a acercar a la gente más a todo este mundo que decirles como un montón de cosas, de información, ¿sí? La información igual es importante, pero para eso están las escuelas, las universidades o otros espacios, ¿sí? Más especializados. Pero sí me di cuenta como que tenía como, estaba perdiendo un poco de energía y tiempo enseñando un montón de cosas que a la final la gente solo las sorprende, pero no las podía absorber porque es demasiada información. Entonces, eso me parece importante que notar. Sí, crear conciencia es el primer punto, ¿no? Lo más importante y nunca nos vamos a cansar de dar la plática de la importancia del game. Pero bueno. Oye, yo tenía una pregunta, Juan. Por ejemplo, ya hablamos un poco de todo lo que te dedicas en tu día a día, ¿no? Pero ¿cómo logras tú armonizar y compatibilizar todos estos trabajos que tienes? O sea, el trabajo con el estudio de Shell in the Pit allá en Canadá, o el trabajo que haces de tus propios videojuegos, como de tu propio estudio de Perro Viejo, y aparte en desarrollo freelance de audio como para el videojuego de Nova Mundi, ¿no? ¿Cómo logras todo esto? Si nos pudieras platicar un poquito. Pues no sé si lo estoy logrando. Es complejo, o sea, armonioso no es, o sea, por eso es que he dicho como, ya me di cuenta como que, no, hace rato, toda la vida ha sido así. Yo en un momento llegué a tener 4 bandas, 2 trabajos, la universidad. Sí, como que... Eres de los míos. Siempre estaba como de mente así como... Pero es que tocar tocar en 4 bandas ha sido el momento más emocionante de mi vida. O sea, tocar en vivo, o sea, díganme que dejé todo mi trabajo y solo me dediqué a tocar en vivo, yo lo haría. O sea, es una de las cosas más increíbles que yo he hecho en mi vida. O sea, tocar en vivo no se compara con ninguna droga, ninguna cosa, nada. O sea, es una cosa única.
solo puedo decir. Pero entonces, sí, o sea, primero hay que ser muy organizado. Yo hasta hace como 2 a 3 años que recuperé los fines de semana, porque además, y eso es importantísimo, ¿no? Yo me estaba volviendo loco, incluso yo a lo mejor sigo volviéndome loco, pero pues por lo menos ya he podido seguir adelante en algunas cosas. Pero sí, o sea, hay que saber organizar los tiempos y sobre todo ser muy honesto con uno y con el cliente. Sí, como que, digamos, esa es una gran ventaja de Shell de Pit, son súper atentos. O sea, es la empresa en la que más se han preocupado por mí en toda la existencia, ¿sí? O sea, ellos dicen como, venga, quiero que haga un sonido, pero si lo puedo hacer o le va a tocar trasnochar, porque nosotros somos en contra del crunch y sí, como nada más que esa empresa se preocupara más por mi salud me hizo pensar mucho de cómo uno está acostumbrado y eso también es como una parte, siento de pronto, parte de la maldición latinoamericana en la que tenemos que hacer de todo porque si no nos salimos adelante. Y en una parte pues obviamente es cierto, o sea, y uno que le queda al automático. Entonces digamos, eh, realmente o sea, lo que es más necesario es de verdad ser honesto con uno mismo y también priorizar y saber qué es lo que de verdad le está dando uno de comer y tratar de poner eso encima junto con la tranquilidad de uno y la salud. Em, Porque uno no se da cuenta, o sea, uno no se da cuenta en qué momento está trabajando 24/7 sin darse cuenta. Incluso cuando uno está acostado en la cama ni siquiera está descansando, está pensando en todo lo que no está haciendo. Y más con la maldición de trabajar en la casa, ¿no? Que yo tuviera un estudio, pues yo me salgo del estudio y ya, pero pues aquí está el gato, ¿sí? O sea, hay días en los que el trabajo se ve alterado porque el gato está ansioso, sí, lo que sea. Cualquier cantidad de cosas que suceden en la vida, en la casa de uno, ¿no? O hay que parar a almorzar y uno está tan envidiado ahí programando o haciendo sonidos que no para, sí, o sea, es muy difícil como crear esa conciencia y todo es un trabajo personal que no tiene nada que ver con el audio ni con nada, es un trabajo totalmente personal. Incluso antes de que me pudiera dedicar al 100% a los videojuegos, que fue un proyecto, el primer proyecto medio grande, el que me empujó a dejar mi otro trabajo normal y a dedicarme de lleno a los videojuegos, sin saber si iba a poder seguir consiguiendo trabajo en los videojuegos, pero pues me dio un colchoncito para arriesgarme, que fue un juego de VR que se llama Evasion, de una empresa canadiense. Me pagaron pues muy bien, la primera vez que me pagaron, o sea, me pagaron tan bien que me temblaron las manos cuando escribía el mail, que es que le escribí a amigos allá, como, venga, ¿cuánto puedo cobrar? Y me decían unas cifras que para mí no, como que eso, ¿quién me va a pagar eso a mí? Sí, o sea, yo quién soy, nadie. Entonces escribí literalmente en plan las manos ese día y cuando, bueno, sí, está re bien esa. Y además me estaba pagando por hacer metal con música electrónica y o sea, para mí es como un sueño, o sea, yo he hecho metal casi toda mi vida. Entonces sí, como que para mí era un sueño como que eso estuviera sucediendo y ahí fue que dejé mi trabajo normal. Pero entonces, antes de dejar mi trabajo normal, que era ingeniero en un estudio de grabación de música, que ahí también me fue muy bien y me hubiera podido quedar ahí, reunir reconocimientos y experiencias y la vaina, pero esas son las decisiones difíciles de tomar. Ya estaba acostumbrado, pues, en un estudio de grabación, cuando más trabajas son los fines de semana, los días festivos, los días de semana a veces, pero sí, estaba acostumbrado a turnos de 12 horas y luego llegar a la casa a hacer sonidos para juegos, a hacer foley, a hacer música para películas. Sí, ya estaba acostumbrado a que dormir era lo único que no hacía que no tuviera que ver con el trabajo y obligado, ¿no? Entonces me fue muy difícil dejar eso. A pesar de que ya no estaba trabajando en el estudio de música, estaba yo todo el tiempo necesito estar trabajando. En este momento estoy perdiendo mi tiempo porque tengo muchas cosas que hacer y si no hago estas cosas, entonces ¿qué voy a hacer? Y si no hago esto, entonces le va a quedar mal a este, le va a quedar mal a este otro. Pero no hay que quedarle mal a nadie, pero a veces si hay que quedarle mal a alguien, que sea primero no quedarle mal a uno. Sabias Sí, palabras. sí, o sea, de pronto a veces es feo y no se siente bien quedarle mal a la gente, pero a veces es mejor dejarle mal a alguien
pues acabarse uno con la salud de uno, porque pues a la final uno necesita eso para para lo que sea que uno quiera hacer. Entonces sí, pues en resumen, yo me fui por allá muy lejos, pero en resumen es ser muy consciente de los horarios, de las prioridades y ser muy honesto con uno mismo y con los desarrolladores, con los clientes. Si uno ya sabe que no va a alcanzar o si uno ya tiene sueño, pues váyase a dormir. ¿Sí? Ya no hay nada más que hacer. Va, pues ahora que mencionas pues Shell in the Pit, a mí me gustaría que nos contaras brevemente cómo es que llegaste tú a Shell in the Pit. Pues yo tengo a varias amigas con las que estudié que trabajan allá. Yo estudié con Em Halberstadt y con Mili Bizar, que ella es de Perú. Que si algún día la quieren entrevistar, yo les paso el contacto, es re chévere hablar con ella. Oye, ¿cuánta gente latinoamericana hay por allá, eh? Ajá, Sí. sí, hay un brasilero que se llama Mauricio. Y, pues ellas eran, o sea, con o sea, era de mis mejores amigas allá. O sea, yo pasaba con ella todo el tiempo. Incluso hubo una semi oportunidad para que yo pudiera hacer cosas allá, pero necesitaba una visa de trabajo, entonces ni siquiera lo consideré en ese momento. Mm. Luego de un tiempo, pues vine haciendo cosas y la cuestión, y ellas a veces me llamaban y me decían como, no, pues cuando vayas allá algo, nosotros te avisamos y no sé qué. Y se abrió una vacante en un juego, estaban meditando ayuda de diseño de sonido y Mili fue la que me dijo como, venga, por qué no intenta? Eh, y yo, bueno, intentémoslo, aunque de nuevo, pues, con la baja de autoestima y todo, yo como, pero yo como estaba diciendo, ni siquiera sé para qué juego es y bueno, pues ese juego era Godfall. Y justo estaba yo trabajando en un juego que se llamaba Slave Fighter X, que es un juego medio semi de adultos, pero es como de mujeres que se golpean entre ellas y se desnudan. Esa es su vida. Como a medida que van perdiendo vida es que se les va rompiendo la ropa. Entonces, sí, pues visualmente es muy chévere el juego. Pero entonces de juego, claro, tenía espadas, tenía poderes mágicos. Justo yo estaba haciendo poderes mágicos y me dijeron, como pueden mandarnos algo de su reel. Y hice rápido un reel ahí todo extraño. Y mandé eso que estaba haciendo para ese juego. Y me dijo, bueno, pues había que hacer una prueba así como Alfonso, un test package. Y me mandaron de Godfall y yo, pero yo, ¿cómo voy a hacer estos tipos de sonidos? Yo no sé cómo hacer. O sea, yo casi yo no hago sonidos grandes y Godfall casi que hasta los pasos tiene que tener distorsión. Entonces, entonces hice eso y nada, pues empecé a trabajar con ellos literal en Godfall por mucho tiempo, haciendo pues sonido de diseño de sonido adicional en una expansión que hicieron. Mm. Y luego me dijeron como, venga, ¿y usted sabe usar Unity, cierto? Y yo pues esto es lo que hice. Y yo les mandé como un par de juegos que hice. Yo esto es lo que he hecho en Unity, literal. Pero bueno, se anima a hacer apoyo en la parte técnica. Y yo como, pues de animarme, yo me animo. Y este era Jet de Far Shore. Y fue el primer juego en el que trabajé solamente de Technical Sound Designer. Claro, muerto del miedo desde el segundo uno hasta el segundo, o sea, hasta el puro final, todo el tiempo con miedo porque eso era un monstruo de juego, nada más descargarla como 400 gigas, o sea, era una cosa gigantesca y yo pasar de hacer jueguitos para jams a trabajar en un juego como Jet que llevaban desarrollando por 8 años en el momento en el que yo entré, pues una responsabilidad demasiado que me estaba consumiendo un poquito la cabeza, ¿sí? Al principio duré un mes solamente entendiendo la arquitectura del juego y eso me tenía muy asustado. Yo como, no, lo estoy dando morir a todos, yo soy lo peor, yo no sé por qué me escogieron. Y ahí es algo que entendí, ¿no? Cuando no se subestima a uno mismo, también está subestimando a las otras personas y eso no está bien. O sea, yo cuando estaba dudando tanto de mí, estaba dudando de una empresa que se dedica a hacer audio para juegos, ¿sí? O sea, no era cualquiera persona
escogieron a un colombiano random y le dijeron, venga, ¿por qué no intenta hacer esto? ¿Sí? Alguna capacidad tuvieron que ver en mí para dejarme una responsabilidad, ¿sí? Igual yo no era el technical único, había una persona, pero estaba una persona sola haciendo todo el sonido de ese juego y era demasiado. Entonces yo entré a hacer apoyo en implementar los ambientes, en implementar las entidades de los animales, los comportamientos de los animales, crear sistemas pequeñitos para, digamos, con respecto a la velocidad, cambiar los audios, se cambiaba el pitch, todo esto. Y pues pude hacer eso, o sea, ahorita que lo estoy diciendo es como se ve, ya está ahí dudando y igual le hice un montón de cosas. Eh, pero luego entonces yo le dije a mi jefe, como ven, esto me preocupa que llevo un mes solamente sentado aquí como pasmado, viendo el código sin entender. Y yo, no, pues es más entendible que se tome un tiempo para entender todo esto, porque es un juego que llevan desarrollando 8 años y que ha tocado a un montón de gente. Entonces no es tan fácil como sentarse y ya entender todo. Y claro, eso me dio un poquito de calma, porque es que pasaban cosas como, no sé, digamos como que el juego tiene sus propios animales, pero el juego lo han desarrollado desde harto tiempo. Entonces, no sé, el gato puede ser que hace 6 años se llamaba perro y hace 8 años se llamaba cactus, o no sé lo que sea. Entonces me tocaba tener la lógica para luego fue que entendí que esa es la razón por la que me dieron ese trabajo, poder entender, o sea, poder ser capaz de como sea, entender esa lógica y descubrir de dónde es que viene y dónde es que tengo que poner el sonido. No es porque yo sea el más programador o el mejor diseñador o lo que sea, sino porque me botan cualquier cosa y yo veo cómo la hago solucionar, cómo la hago funcionar. Esa creo que es la capacidad que pues me lleva a mí a que igual pues ahorita estoy trabajando de Technical Sound Designer. Incluso me han estado prácticamente pagando horas para que yo me capacite por mi cuenta y ahora me capacité en Unreal y fue casi como, listo, esta es la prueba que tiene que hacer de Unreal. Entregué la prueba, listo, al día siguiente, ya tiene un proyecto de Unreal. Y yo como, no, pero ¿cómo así? Esperen un momentito. Wow. Y todo así como... pero bueno, pues ahí me estás dando. Así terminé ahí y pues cada vez me van faltando más cositas. Oye, todo esto que mencionas me suena mucho a un podcast que acabamos de grabar nosotros. Voy a hacernos promoción ahorita para que todos nos escuchen, que se llama Síndrome del Impostor. Te los invitamos a todos a verlos, a ver ese podcast. Entonces, no sé, qué padre que te estén enseñando Unreal y que ellos confíen en ti para decirte, órale, ya sabes, y te avienten el proyecto. Y si ellos confían, tú también confía y todos Sí, confían es en sí mismos. la labor. Así es. Siempre pasa, ¿no? Cuando llega algo nuevo que no conocemos, algo que nos saca de nuestra área de confort, entra el síndrome del impostor a decir, no, ¿cómo? Tampoco soy tan pro para eso como para que me lo avienten. No me paguen tanto, ¿no? Exacto. Sí, no, y eso también es muy latinoamericano. Nosotros siempre le tiramos más abajo. Allá sí cobran eso, allá. Tírenle arriba, cobren mucho. Sí, allá salen del colegio y ya creen que pueden cobrar un montón y así no sepan nada, cobran re bien. Y uno desde aquí es como, bueno, pues con que me dé comer si quiere yo de trabajo. Yo me acuerdo en la universidad cambiaba comida por ejercicios de contrapunto. Me iba bien con el contrapunto. Cambiaba galletas por ejercicios de contrapunto como un loro. Ay, no, yo me acordé, ahorita me hiciste recordar, pero también estuve en una escuela de música. Empecé a estudiar ingeniería en audio, pero en una escuela especializada para música. Entonces, a mí me tocaba cambiar otras cosas por dinero para poder comer, porque pues había pues mucho tipo de sustancias recreativas y pues todos las consumían, menos yo. Entonces era así como, oye, Rich, tú que no consumes, podrías ayudarme con esta prueba, que no sé qué, te pago. Oye, Rich, acuérdate que mi mamá ve este podcast. Hola, ma. Saludos. No es cierto, síguele. Entonces así sí pasa en la universidad. A veces uno tiene que hacerle como pueda para comer. Pero bueno, vamos a ir terminando. Vamos a hacerte todavía un par de preguntas, pero me gustaría saber cuáles son tus herramientas de trabajo en tu día a día.
Más que todo, Reaper y Ableton. Ableton para hacer música y Reaper pues para todo lo demás. Igual Eso. yo era Master Pro Tools, o sea, el más rápido de lo en Pro Tools. Me costó mucho la transición a Reaper, pero ya he podido ser más rápido en Reaper. Pero es que Creo igual que las todos ventajas, venimos. sino las Todos ventajas de Reaper. somos Reaper Gang. Mm. Y Ableton es que, o sea, no, hay muchas cosas que me molestan de Ableton, pero es que es muy rápido componer en Ableton. Y yo puedo hacer sistemas de música procedimental en Ableton y luego pasarlos a Wise. Sí, hay mucho que hacer en Ableton. Y sobre todo es rápido, o sea, necesito una muestra para un cliente, puedo una hora hacer música y ya queda pues una muestra. Entonces, eso nunca tenía esa velocidad con ninguna otra herramienta de hacer música. Sí, Y pues todos, básicamente eso. todos vamos saliendo de Pro Tools, ¿no? Buscando la forma de huir de él. Sí, igual no me he podido escapar por completo porque cuando hay trabajo de postproducción, pues es la herramienta predilecta. Y a veces Todavía. mezclando. Pero pues me he ido tratando de acostumbrar. Es que igual hay cosas, es con cosas de costumbres también. Claro. Oye, Juan, ya igual como para ir cerrando, teníamos una pregunta. Por ejemplo, tú, aquí del público que nos escucha, como qué consejos le darías a las personas, a la gente que está interesada en todo este ámbito de crear su propio estudio de desarrollo de videojuegos, aunque sea indie o ya triple A, ¿no? Pues, pero viniendo de audio, ¿algún consejo que tengas para la gente? ¿Viendo el audio? O en general, a lo que sea. En general. Bueno, en general. Porque es Sí. que eh, siento que pues hay que tener muy definido para qué quiere uno el estudio, ¿sí? Eso que molestando tienen todas las empresas como visión, misión. Eso es importante, es muy importante. Digamos, no sé, pero viejo, nosotros queremos siempre que la gente trabaje máximo 6 horas al día. Usualmente son 8. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que así debería ser. Pero eso que implica, pues, eh, que la gente tiene que ser más productiva, ¿sí? En el tiempo que trabaja, ¿sí? O implica que nos podamos retrasar y que calculemos más los tiempos. O también queremos pagarle bien a la gente. Eso es importantísimo. Pero eso también que implica, pues que vamos a ganar de pronto menos nosotros, que es más difícil conseguir los trabajos porque la gente pues, no le gusta pagar. Sí, como que, entonces obviamente esas son un montón de barreras, pero porque nosotros tenemos clara cuál es nuestra visión. Si nosotros necesitáramos vivir 100% de perro viejo, nos tocaría tomar otro tipo de decisiones. Entonces, para poder tomar esas decisiones, nosotros tenemos que tener un trabajo paralelo a perro viejo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, tiene que ser muy clara la razón por la que uno está haciendo los videojuegos. Porque si no, se pueden quedar como en el trabajo de oficina, pero atrapados en su propio sueño. Sí, entonces se pueden quedar haciendo juegos para la empresa, para enseñarle a guardar los cambios de, no sé, cualquier cosa que puede ser aburrido, que no está mal hacerlo, pero ahí uno se puede quedar toda la vida, uno se puede quedar toda la vida en la comodidad del trabajo constante y nunca salir de ahí. Eso es complicado. Igual o sea, no sabría decir ni les podría sostener como que puedo saber la razón o la forma en la que se deben hacer las cosas, pero sí hay que tener claro y saber y tener la humildad de decir como venga, si yo quiero que mi estudio sea lo que quiero que sea, voy a tener que tener un segundo trabajo o mi estudio va a tener que empezar a hacer otro tipo de enfoque para las cosas, ¿sí? Porque el sueño del indie pues es, no sé, hacerse famoso, yo sé que sé, y ganar un montón de dinero y eso cuesta mucho, sí, o sea, el caso digamos Cuphead que empeña en la casa que, bueno, que ambos como que se llegan de acuerdo de hipotecar la casa y o sea, eso es una vaina de sueño americano, sí, uno lo hace aquí, es como ponerse una cuerda en el cuello y ya. Sí, no quiere decir que no funcione, pero hay que ser un poco conscientes de que los casos de éxito de Estados Unidos no pueden ser nuestro modelo a seguir porque tenemos un sistema totalmente distinto. Entonces sí, pues hay que tener mucha humildad y apoyarse los unos a otros y ser honesto y ser
empático y tratar de ayudar, a pesar de que uno no crea que tiene un beneficio directo de las cosas, saber cuándo ayudar. Siempre es importante ayudarnos entre todos. Creo que es lo que nos va a sacar adelante como Latinoamérica. El hecho de que nosotros somos mucho más familia, así no seamos todos del mismo país. Yo casi que en cualquier país de Latinoamérica que he llegado me han tratado como si fuéramos familia y yo en Vancouver estudié en una clase de 16 personas que eran 8 mexicanos. Wow. Entonces, pues pueden imaginar como el desorden primero. ¿Cómo Y crees? no. Oye, nosotros, Y qué no. chistoso, te tocó estar con los 3 mexicanos del grupo. Ajá. Sí. Sí. Entonces, sí, no. O sea, aprovechemos que somos diferentes y en lugar de tratar de ser como los otros, trataremos de descubrir, y eso lo digo también con lo que estamos hablando de consejo que darían los estudios, tratemos de encontrar quiénes somos y aferrarnos a eso, así no nos haga millonarios, porque es la manera en la que vamos a tener identidad y cada vez es más valiosa esa identidad, nada más vean todo el alboroto con Encanto, la primera película colombiana de Disney, ¿sí? Claro, o sea, eso no era algo llamativo antes. Ahora es algo que, ahora incluso que hablemos español es más llamativo para muchas personas que hablemos inglés. Entonces, eso de que toca hacerlo en inglés para que todos lo entiendan, eso ya está pasando de moda, a mi parecer. Ahora mejor que sí esté bien hablado en español y que esté bien localizado, pero en nuestro propio idioma, y verán que para ellos va a ser como, uy, esto está muy genial. Por eso en Europa las bandas de música colombiana se hacen tremendas giras y todo eso, porque eso es como un bicho raro. Entonces tenemos que coger y asumir ese bicho raro y nosotros tenemos una ventaja que nosotros hemos vivido cosas que nadie más ha vivido, nuestros países han vivido cosas que nadie más ha vivido, nuestras culturas son Claro. culturas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, entonces más que todos los juegos tengan que ser como aztecas o muiscas o lo que sea, es qué significa eso para uno. De pronto para uno no es la cultura indígena, sino el barrio o lo que sea, lo que tengo que ir la abuela para llegar a la ciudad. Sí, no sé, entonces cojamos todo eso y eso es lo que metamos en todo lo que hagamos, como sea que lo interprete cada uno. Eso va a ser diferenciador y eso va a dar pie a que cuando sea descubierto lo que sea que uno está haciendo sea mucho más llamativo, porque va a ser mucho más auténtico. Oye, Juan Carlos, yo me encanta que hayamos acabado en esto porque tenemos que cerrar ya el podcast, pero me agrada que lo hayamos cerrado en un tema tan bonito como de unidad de toda Latinoamérica Sí. y así. Y pues nada más quería decirte que fue un gustazo tenerte. Gracias por compartirnos toda tu experiencia y tu conocimiento y nada más recuérdanos tus redes, donde te puede encontrar la gente que quiere comunicarse contigo. No me la sé, pero por todos lados me encuentran como Quiet Gecko. Digamos en Facebook, esperen, ya les digo, porque en Instagram está, ya les digo, como Quiet Gecko pegadito. Es que a veces es Quiet Gecko pegadito y digamos el SoundCloud es Quiet _ Gecko, pero pues casi que es Quiet Gecko o alguna alteración de eso en todo lo que, incluso en Twitch, yo a veces hago transmisiones trabajando, programando sobre todo y jugando StarCraft. Ahí es Quiet _ Gecko. Súper, Entonces, sí. Sígalo y vamos a poner ahí en la descripción todas tus redes y pues todo lo que platicamos el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias, Juan. No, a ustedes. Pues nos estaremos hablando pronto y yo creo que ya aquí quedamos, comunidad. Cuídense mucho y Majo, por favor. En agua, tomen café tomen su cerveza. Una cerveza, por favor. Michelada. Una michelada. Cerveza michelada. Bye. Nos vemos. Muy bien. Gracias, Juan. Gracias, Adiós. comunidad. Bye, bye.